Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 24 de abril de 2013. En nuestra mesa de trabajo está hoy Juan Valcárceles, pintor y escritor. ¿Qué tal, don Juan? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. En la esquina de la mesa, José Manuel Rubín Carballo es periodista. ¿Qué tal, don José Pues Manuel? muy bien, encantado de estar de nuevo aquí. Antón Lodeiro, periodista también. ¿Qué tal, don Antón? Buenas noches, bienvenido. Encantado. En la esquina de la mesa, Xavi R. Blanco, periodista también. ¿Qué tal, don Xavier? Buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar bienvenido. Empezamos con el primero de los temas de la noche. Sesión en el Parlamento de Galicia, más de una hora se dedicaron a tratar el tema de las fotografías de Feijóo. Este no dio ninguna explicación y, bueno, pues acusó a unos y a otros. Vamos a ver esta pieza que nos ilustra un poco. En el pleno de hoy, las preguntas de la oposición sobre Marcial Dorado quedaron totalmente solapadas por la bronca en el hemiciclo, que una vez más batió todos los récords de intensidad. Según avanzaba el debate, la oposición acusó al presidente de no contestar a sus preguntas. Dos plenos, as preguntas do presidente e a sesión de control á oposición, porque vostede non está contestando a ningunha das preguntas que lle formula a oposición e vostede sigue escaqueándose como sempre. Y Feijóo contestó acusando a Jorquera de sobreactuar, de montar un espectáculo para imitar a Xosé Manuel Beiras. Esa sobreactuada intervención solo lle queda facer dúas cousas: ou sacarse o zapato ou emocionarse tanto para ver se imita tanto o que non asume estas cuestións. Una acusación que alteró al propio Xosé Manuel Beiras. El portavoz de AGE traspasó hoy otra línea roja, levantándose de su asiento para increpar al presidente de la Xunta. Beiras se encaró con Feijóo, le espetó que no era digno de ser presidente y llegó a golpear fuertemente su escaño, provocando la protesta de la presidenta de la Cámara. Perdón un momento, señor Beiras. Vostede é un diputado con dereitos e obrigas e unha delas é a de manter a orde e a disciplina parlamentaria. Polo tanto, prégolle responsabilidade. Núñez Feijóo también reaccionó con dureza ante el incidente, criticándoles abrupto y afirmando que AGE no era digna de sus respuestas. O que ocorriu hoxe no Parlamento de Galicia non ocorriu nunca nun Parlamento Europeo, e eu me atrevería a decir en ningún país democrático. Que se veña amenazando o presidente de Galicia no turno de intervención. Señora, como vostede non merece hoxe por hoxe ningunha resposta, remitirei os datos que vostede me pregunta á Cámara, á Xustiza e a Galicia. Moitas gracias. El PPDG, por su parte, ya ha solicitado la dimisión de Xosé Manuel Beiras ante lo que consideran amenazas al presidente de la Xunta. ¿Qué duda cabe que las cuestiones realmente importantes que hay que debatir en Cámara tan seria, la más importante de Galicia, pues quedan solapadas, como decíamos en la pieza, con estos rifirrafes y estas, bueno, pues salidas de tono, ¿no? Sí, home, a verdade, eu que creo que Galicia non se merece esta opereta nin este teatro, non? Quere dicir, Feijóo debería dar explicacións e non entregalas logo por escrito, e se el considera que a oposición non é digna de merecer esas explicacións, eu creo que os cidadáns galegos, os que o votaron e os que non o votaron tamén, que por eso preside Presidente para Todos, que merecen as explicacións pertinentes, non? É dicir, foi unha vez máis, o sea, unha sesión no Parlamento, pero que xa non se sabe se a oposición fiscaliza o goberno, se é o goberno que fiscaliza o que fiscaliza a oposición, non? E logo, claro, é dicir, Xosé Manuel Beiras, o sea, teñen o que montou o PP, quer dicir, focalizaron a campaña entre Beiras e o PP, non? A ver quen dicía a barbaridade máis alta e máis grande. Entonces é o que teñen no Parlamento, non? Eu, de verdade, que se Feijóo quere cerrar de verdade o tema, ten que explicarse os contratos, como dixo, os 120.000 euros que lle concedeu o bipartito por unhas axudas reguladas, ten que explicar os contratos que lle dou a Xunta de Fraga cando Feijóo estaba no goberno a Marcial Dorado, non? É dicir, que eu creo que non merecemos estar nos telexornais estatais, incluso aquí, non? É dicir, non merecemos esta, repito, que me parece unha pereta algo deleznable. Es que es cierto, de la sesión de hoy lo que se recoge en los medios nacionales, en los confidenciales y en los periódicos digitales es precisamente esto, el tema de las fotos, que parece que
bueno, que es tema zanjado, pero que no, que se piden explicaciones. Usted sí cree que sí, que tiene que dar explicaciones, sí, ¿no? hombre, creo, pero por saúde tamén, por saúde democrática e por saúde para Feijóo mismo, non? Quero dicir, eu creo que é algo necesario, se non pasou nada, pois que o conte, non? E logo, home, claro, ahora dicimos todos, non, é que Beiras, o Beiras está todo, o Beiras, a vehemencia de Beiras, etcétera, etcétera. Home, hai que reconocer ya a Feijóo que é un pouco provocador, non? Quer decirlle a Jorquera que Beiras está exagerando os xestos, que Beiras se emociona intencionadamente cando fala dos que morreron coa droga, etcétera, etcétera, o Zapato, es decir, Feijóo, como todos creo que estaremos de acordo, é un excelente tertuliano. Logo de presidente teño algunha dúbida, pero como tertuliano é un fenómeno. Y Beiras hay que reconocer también que es un excelente actor, que tiene muchas tablas, que tiene mucha experiencia parlamentaria, que está muy seguro de sí mismo y bueno, pues es un actor, aunque sienta lo que dice. Lo cierto es que sobreactúa un poco, eso también es Sí, verdad. claro. Yo personalmente como ciudadano... Pero ya lo sabemos, Como ciudadano y es lo que me esperamos. siento un poco atrapado porque tengo claro que todavía quedan unas explicaciones por dar, ahora más bien que con las fotografías, con los contratos, pero yo creo que ahí tenían que estar hablando de asuntos como el de Pescanova o el de Santa Bárbara o las cifras para el año que viene. O el de Pemex. O A ver si vamos a liquidar el astillero a los mexicanos, a ver si lo vamos a regalar. Pues ver, o la compra del Banco Gallego, y podía estar así toda la noche. Se as caixas de aforros, Sí, bueno, la comisión que está ahí, en fin, parece que de momento... Caramelo, Tesolar, que decir, estamos desmantelando o país. Cementera, Cosmos, mira que no hay problemas para hablar y desde luego sobreactuación, pero yo creo que, como decía Xavier, el gobierno comete sus errores, pero es que la oposición tampoco está dando el nivel que se supone. Yo entiendo que debe haber un cierto nivel de, no digo consenso por el hecho de tener que haber consenso, sino hay cuestiones que necesitan una discusión serena y una toma de medidas conjuntas. Y me siento decepcionado y atrapado democráticamente. Venga, señorías, pues mensaje para todos. José Manuel. Sí, yo estoy con Lodeiro, yo creo que ahí están representando al pueblo gallego y el pueblo gallego me da la impresión de que no es así. O sea, hoy en las habituales ocupaciones nuestras seguro que no vimos ese nivel de crispación, no vimos ese nivel de enfrentamiento entre ciudadanos. Ellos les pagamos para que resuelvan los problemas que se acaban de poner sobre la mesa y no para que conviertan eso en una opereta, como decía Xavier Blanco. Yo creo que están en las antípodas de lo que necesita el país y del ejemplo que también que tendrían que dar para el país. A mí, ver a Beiras, yo discrepo contigo, Magdalena, Beiras no es el de siempre, no. Beiras lleva muchos años en política y de él solo se recuerda el zapatazo al que hoy aludía Feijóo. Beiras era un señor correcto, un gentleman inglés trasladado a la campiña gallega, y un señor con el que se podía hablar, dialogar, incluso don Manuel Fraga Iribarne, miembro de los gobiernos de don Francisco Franco Bahamonde. Por lo tanto, si en aquellas épocas Beiras era de otra manera, esta sobreactuación y esta falta de respeto, porque ahí es el templo de la democracia. Y cuando está hablando el presidente de todos los gallegos, meses después de que sea refrendado por mayoría absoluta, no se puede hacer esa pantomima de ir allí a tal. Claro, coger unos minutos de telediario en todas las cadenas nacionales y exportar eso en las redes sociales. Pero esa no es la imagen de la Galicia de 2013. Yo creo que están prostituyendo la imagen de la Galicia de hoy, cuando se está desangrando esa Galicia, como apuntaba tal, por Pescanova, Tesolar, la fábrica de armas, etcétera. Desahucios preferentes, etcétera. Exactamente, de tantas cosas, y resulta que no, solo se hablan de unas fotos de hace 20 años, que después podemos entrar en el asunto, y no se habla de las cosas reales, actuales y de los problemas de la diría, no, además, es que a ver si lo de las fotos es una cortina de humo. Bueno, ya puestos a la teoría de la conspiración nos podemos apuntar. Yo diría incluso más, como dice, que aquí los únicos que estamos dando ejemplo de civismo, de capacidad de sacrificio y de mesura somos los ciudadanos, que somos los que nos levantamos cada mañana y sacamos el país o lo que queda del país adelante. Juan Valcárcel.
Bueno, yo lo había dicho cuando fueron las elecciones y salió Beiras, y lo dije aquí, dijo, Beiras va a convertir el Parlamento en un circo. Y hasta ahora, todas las sesiones parlamentarias, Beiras en todas está convirtiendo el Parlamento en un circo. No solo salió por la puerta de atrás en esta, creo que salió también por la puerta de atrás en la anterior, también indignado, que fue la de los sollozos. Es decir, yo no sé si sobreactúa o está senil directamente. Es decir, porque cuando uno llega a cierta edad, bueno, pues la cabeza ya no rige como debiera, uno se emociona de una forma que pierde el sentido de la realidad y a lo mejor es que se le mezclan las dos cosas. A mí lo que me extraña son los siguientes puntos. Uno, Beiras debería de reflexionar si él tiene un estatuto especial, personal, como parlamentario, o todos los parlamentarios tienen el mismo estatuto. Porque él parece como si su reino no fuese de este mundo. Él está en un parlamento que se rige por unas normas, menos para él. Él puede dictar sus propias normas, puede sacar el zapato, puede hacer lo que crea conveniente, lo llaman al orden, se enfada y se marcha. O sea, si esta es la forma que tiene de entender un régimen parlamentario, pues no lo sé. Yo creo que lo que tiene es un conflicto ideológico grave. Es decir, Beiras es un referente del nacionalismo gallego. Tiene una opción política determinada que acaba de sacar a la calle con unas alternativas a los planteamientos. A lo mejor es que no es una opción parlamentaria, es una opción soberanista no parlamentaria, y eso está en contra del régimen político en el que está metido él en este momento. Y se encuentra atenazado en una tribuna que no le cumple su futuro político. Pero lo cierto es... Una cosa, yo el otro día, un detalle, yo el otro día, hablando de cortinas de humo y de estrategias políticas, yo el otro día vi una encuesta hecha para que no salga, pero hecha bastante decentemente por una organización empresarial, y a Ague ya le daba perspectivas de voto por encima del 25%. Sí, no, que Ague pode chegar a gobernar en varios concellos moi importantes de Galicia. Lo digo que a veces... Pero ¿qué pasará cuando Ague gobierne en un concello y haya un concejal que se levante de otro partido político y monte este tinglao? Bueno, ¿O no tienen derecho el resto a hacerlo? Lo cierto es que ¿de qué estamos hablando? Que llevamos como 14 es que es muy minutos. importante. Nos pasa como los parlamentarios, en vez de hablar de los problemas del país, hablamos de las broncas. Y aquí también, es que a lo mejor Beiras sí es un problema del país. Que a los periodistas nos iban a lanzar muchos huesos para roer, ¿no? Los íbamos a coger muy Yo solo quería apuntar una cosa, y brevemente, y nos vamos a lo serio. Que yo creo que a lo mejor incluso es un momento importante para el nacionalismo gallego el día de hoy. Y lo digo porque Beiras se levanta y se llena de ira cuando Feijóo quiere ridiculizar a Jorquera diciéndole que solo le falta llorar y que solo le falta pegar con el tal. Y Beiras se da por aludido y va allí. Y al regresar, ahí están las imágenes, no se fue a dar un abrazo con su socia de gobierno, Yolanda Díaz, no, con quien se dio un abrazo y con quien se dio un entrañable apretón de manos fue con Jorquera. Por lo tanto, a lo mejor lo de hoy es el movimiento para que el nacionalismo vuelva a unirse y en vez de estar en estos reinos de taifas de tantos partidos desperdigados en las siglas de la izquierda, que vuelva. Porque eso es muy importante. ¿Por qué reacciona Beiras y con quién se funde en un abrazo después de haberle cantado allí las 40? Bien, maestro, pues seguiremos... Espera, solo un momento. Esto da para más. ¿Queréis monográfico? Hacemos monográfico de bloque. No, solo unha cousa, maestro, era normal porque o aludido foi Jorquera, non Yolanda, non? Yolanda logo interviu a cuñación. Pero dito isto, eu creo que é intolerable. Outro día se lle preguntou a Feijóo no Consello da Xunta por cando iba a desvelar os contratos e dixo que el que perdonásemos todos porque este mércores viña ao Parlamento Galego e ellos iba a desvelar. Pasou o mércoles, pasou a feira e nós seguimos igual. Los contratos con Marcial Dorado. Claro, da Xunta con Marcial Dorado, ¿no? Me gustaría terminar la parte esta que estaba diciendo sobre Beiras, porque puede parecer que yo estoy diciendo que Beiras está senil y no es esa. No, porque mi intención. No, por eso digo que no me apunto a tu teoría. Pero me gustaría terminar. Que le diga algo, que privadamente me consta que sigue siendo el señor de pies a cabeza lúcido de siempre y además muy
muy consciente de cuál es la realidad A lo que mundial, europea, española y gallega. O talento de Beiras é innegociable, si Beiras pretende propiciar una nueva unión del nacionalismo, volviendo a resolver los problemas que le hicieron salir del bloque no hace mucho. Si quiere resolver una opción nacionalista, a mí me parece excelente. A mí me parece excelente que lo haga. Yo creo que no debe ser Beiras quien lidere eso. Beiras siempre fue un referente ideológico. Yo creo que Beiras debería estar en su casa dando lecciones magistrales, escribiendo libros o haciendo dibujos a la acuarela, lo que creo conveniente. Hay gente joven que es la que tiene que liderar el futuro del nacionalismo. Yo eso lo tengo muy claro. Si quiere hacer eso, que lo haga, pero tiene que decidir si quiere hacerlo dentro de lo que es un sistema político parlamentario o fuera. Bueno. O fuera. ¿Aceptas el Estatuto de Autonomía con la soberanía que te da el Estatuto o no lo aceptas? ¿Aceptas la Constitución o no aceptas la Constitución? ¿Qué juego quieres hacer? Díselo a los gallegos y que los gallegos voten. Sí, pero lo que no se puede es pervertir el sistema desde dentro. Eso é o que digo yo. O maridaxe de Ague vexolle moito recorrido, sobre todo porque unha tipa que é bastante sensata como Yolanda Díaz, a mí un día nunha entrevista me dixo unha gran frase que dice: a esquerda ou é mestiza ou non vai ser. E logo, se ti te fijas, agora o portavoz nacional do BNG vence, que é alumno máis, amentasado de Beiras, non? Quer dicir, hai moitas pontes de conexión para... De todas formas, Ague va a tener un problema... Bueno, vamos con otro tema. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado... No, si quieren les dejo, bajamos el store y siguen ustedes. No, pero realmente es muy importante, porque fíjate es muy interesante, pero no me... Óigame, pero déjeme que siga marcando la hoja de ruta, ¿no? El presidente del gobierno... Me lo dice después. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado nuevas medidas, recortes o reformas, podemos llamarlo por el nombre o por el eufemismo. Dice que no van a ser tan drásticas como en el 2012. Vamos a ver esta pieza que tenemos datos. Hacer recortes de gasto público no es algo que le guste a nadie. Es decir, nosotros hemos tenido que tomar decisiones importantes, incómodas, que sabemos que no son gratas y que también son muy difíciles de tomar. Yo quiero que esto se sepa, también para que las toma son muy difíciles de tomar. Pero si lo hacemos es porque es algo absolutamente necesario e imprescindible. Y si, siendo necesario e imprescindible, no tomamos algunas decisiones, por duras que puedan parecer en un momento primero, eso estaríamos destruyendo el futuro. Nosotros intentaremos ahora, desde luego no estaremos ni haremos recortes como los que hicimos el pasado año. Es probable que algunas partidas presupuestarias haya que hacerlo. No queremos subir tampoco los impuestos como el IVA o el IRPF este año. Pero, en fin, dependemos también de las previsiones de crecimiento y dependemos también de la senda de déficit público para los próximos años. Pero, insisto, este viernes pues ya presentaremos nuestro nuevo cuadro macroeconómico. Don José Manuel Rubín, estamos pendientes del viernes. Es que los viernes, sí, aparte de empezar el fin de semana y ser alegría, también es... de pasión. Los jueves en Galicia, porque es el Consejo de la Xunta y siempre estamos pendientes a ver qué nos pueden decir, y el viernes lo que nos puede decir Mariano Rajoy, bueno, él no, Soraya Sáenz de Santa María, sí, que es quien habla después de los consejos de ministros, lo que nos puede decir respecto a esto. Que a su vez es lo que le dicen de otro lado. Que a su vez es que, claro, es que eso, pero eso, yo eso no lo critico, ¿sabes? Yo no critico que aquí se haga lo que se dice de otro lado, porque si estamos en los Estados Unidos de Europa, o vamos camino de los Estados Unidos de Europa, y vamos camino de una Constitución europea, y vamos camino de que por encima de los pueblos tenemos que perder soberanía para ganar poder y riqueza, tenemos que abrir los ojos y ver que no podemos ser para unas cosas sí, pero para las otras no. O sea, para lo bueno nosotros somos independientes, soberanía total y absoluta, pero después para la cuestión económica, cuando ya estamos endeudados que no podemos más, pues que nos venga el primo de Zumosol y que nos salve de esta situación. Por lo tanto, José Manuel, pero déjame que le diga algo. Aquí pasó como con los que contrataron preferentes. No leímos la letra pequeña o no nos contaron la letra pequeña, no nos contaron cómo era el tema.
tema. Pero vamos con el... A lo mejor es que no queríamos que nos la leyeran. Y yo que no sabía nada. Y que cuando nos decían, y ahí está la hemeroteca con sesudos trabajos de personas que saben de esto mucho más que estos modestos periodistas y escritores que están en esa mesa, y nos decían lo que se venía encima, porque esto comenzó, Javier, que tiene mucha experiencia en periodismo económico, pues lo podrá decir, pero con la crisis de Lehman Brothers en Estados Unidos, y aquí no quisimos ver se nos venía, el tsunami que venía encima, y entonces nos cogió de pleno. Pero yo voy antes de ahí, yo voy antes de ahí, a cuando si llegáramos a apretar el cinturón. No, yo creo que el viernes nos va a dar la medida de si el gobierno entiende... Muy bien por reconducir esto, venga. Yo creo que el viernes nos va a dar la medida de si el gobierno entiende, iba a llamarle nueva situación, que yo creo que es distinta a la de los recortes de hace 2 o 3 meses. Primero, los mercados están algo más tranquilos, tenemos algunos datos que superan por cuenta corriente, alguna cosilla más, que en fin, se pueden calificar así muy de lejos de aliviantes más que positivos. Tenemos casi la promesa formal, te lo juro por mis niños, de que nos van a dar un año más para relajar el déficit. Partimos del 10, pero en realidad partimos del 7. No digo que no haya que poner, en realidad es un 7, a pesar de que sea un 10, porque el dinero de la banca no va a haber que ponerlo. Y entonces, a mí me asustó el otro día la frase de Guindos de tomaremos medidas de ajuste no convencionales. Eso casi me caigo para atrás y me tiene que llevar a urgencias, porque el reino del eufemismo y de la confusión, eso hay que interpretarlo. Que nos lo cuente. Yo estuve a punto de mandarle un email diciendo eso, que es la dieta Dukan, un campo de concentración polaco, ¿qué es eso? Y yo creo que, yo tengo la sensación de que un gobierno inteligente ahora tomaría realmente medidas en 2 direcciones. Primero, las medidas estructurales de verdad que nos han tomado, hablábamos del mercado energético, o sea, creo que recortar partidas y sobre todo subir impuestos, que sería mortal de necesidad para la economía española y para nuestras exhaustas carteras, eso por un lado. Y desde luego, yo lo que intentaría es, y yo creo que este gobierno todavía no está haciéndolo, es mejorar la eficiencia del propio sistema. Creo que todavía queda mucho camino por andar. Y luego, si la oposición tuviera 2 dedos de frente, que tampoco creo que los tenga últimamente, pues el asunto de los concellos es, sacas una ley, claro que tienes que tener apoyo político, y digan lo que digan los alcaldes, dice, hoy es viernes, el lunes en este país va a haber la 3ª parte de concellos, y se acabó. Bien. Sí, pero bueno, yo creo que no sería una solución. Pero a ver, a mí tanto... O sea, el que llega al poder son unos cachondos, tanto Zapatero, Rajoy, el que sea, a mí me parecen unos cachondos geniales los tíos, ¿no? Quiero decir, ya ayer, que fue día... Sí, ayer fue día de la Comunidad de Castilla y León, un tipo tan prudente como Herrera, que no es sospechoso, que es del PP, ya habló de austericidio, de que él esperaba que lo que llevase Rajoy al Consejo de Ministros, que fuese medidas para incentivar la economía, no para ahogarnos más, ¿no? Hoy Rajoy ya deslizó que no se iban a tocar los impuestos, pero ya se habla de aumentar la edad de jubilación. Digo yo, coño, solucionémoslo de una vez, hacemos coincidir la edad de jubilación con la de fallecimiento y solucionamos el problema de las pensiones. Os hago una media apuesta, van a ir de entrada por las prestaciones por desempleo, si no al tiempo, ya para empezar. Y yo creo que se pueden tomar todavía, el sistema da para tomar otras medidas. Pero sin embargo recortar este por donde hay que recortar... Siempre le ha temblado la mano a la hora de tomar decisiones. Yo creo contigo, Lodeiro, que hay que tomar medidas estructurales y que sean para tiempo y que conciten el apoyo de la oposición, porque no se puede estar predicando una cosa en este país y otra distinta y hacer la misma, pero en otro sitio donde gobierna la izquierda. Entonces, sobre la reforma estructural del Estado, que es, como tú decías, la asignatura pendiente, habría que llegar a un acuerdo, porque yo mucho me temo que con estos datos económicos que apuntamos, con la prima de riesgo muy baja, con los bonos a 10 años a intereses muy bajos, tengamos la tendencia a seguir endeudándonos, porque como el dinero es muy barato, pues para seguir creciendo el país nosotros vamos a seguir pidiendo dinero, y eso sería eso que los gallegos entendemos muy bien, de pan para hoy y hambre para mañana. Sí, podemos estar de acuerdo. Podemos correr el riesgo de que ocurra eso,
No, podemos estar de acuerdo que sí, que lo de austeridad, es decir, no hay que ser manirrotos, ni hay que malgastar, ni dilapidar, claro, etcétera. Pero a mí que me digan a quién voté. Si voté a Rajoy, si voté a Rubalcaba, voté a Merkel, porque aquí la política económica, Rajoy está ahí para decir, escuchar lo que le dicen por el pinganillo y lo lleva. Es muy fácil, visto lo visto, da igual a quién hayas votado. No tiene la menor importancia a quién has votado. Claro, no, tanto. Mira, yo llevo aquí una pegatina, que es la pegatina esta de los, yo le llamo de la presión, no le llamo acoso ni le llamo scratch, sino presión, y considero que es autodefensa del ciudadano ante una situación injusta, ¿vale? Siempre y cuando sean ciudadanos y no organizaciones políticas que tienen otros cauces para hacer valer sus opiniones, pero para el ciudadano esto yo lo considero autodefensa. Pero y que no se te metan en casa, ¿no? ¿Dónde? Estos que van, los scratches y los acosadores, que no se te metan en casa. Desde el momento que un partido político gana unas elecciones con un programa determinado, por mayoría absoluta, y no hace ese programa, y además reconoce que hace todo lo contrario, ¿vale? Para mí está deslegitimado. Es decir, no tiene autoridad moral sobre mí para tomar decisiones. Yo creo que eso es un golpe de Estado democrático. Bueno, es decir, cuando eso pasa, si tú no puedes cumplir tu programa electoral, obligatoriamente tienes que volver a preguntarle a la gente. Yo no sé tienes que volver a preguntarle a la gente. Yo no sé qué medidas, yo no sé qué... No nos desviemos. Yo es que lo tengo clarísimo. Yo no sé y si no pasa eso, los medidas se van a tomar el los viernes, ciudadanos tienen que protestar contra los preferentes, protestar contra los desahucios y obligarles a que cambien la ley hipotecaria, a que cambien la forma de financiar a los bancos. Don Juan Valcárcel, bien. Hay dos cosas que no se pueden hacer. Déjeme, por favor. Le dije, bien, pero sin meterse, que no se te metan en casa y con los niños, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que también manifestarse, pero de manera civilizada. El presidente del Consejo de Poder Judicial dijo esta mañana que él considera que los famosos scratches, que no me gusta nada esa palabra, va a ser un problema. Si no hay violencia, es un ejercicio más de la libertad de expresión. Oigan, si vienen a mi escalera hay violencia, ¿qué quiere que le diga? Y eso, a ver, si vienen a mi casa y me colocan mi foto, es violencia. Es inviolable. Es violencia. El domicilio es inviolable. Vale, pues eso está claro. Eso se ha hecho. Ahora bien, lo que hay que hacerle ver a los políticos, y esta es una forma de hacérselo ver siempre que no haya violencia, y me gustaría que tomen, en vez de hablar de nazismo y todas estas cosas, que tomen el ejemplo de Lorenzano Celso Delgado, cuando le fueron a su casa y el hombre dijo, ¿cómo? ¿Dónde están? Que voy a hablar con ellos. Y allá se fue a hablar con ellos. Cosita, que voy a enlazar ya con el siguiente tema. Sí, yo voy pero no me hagan mítines, por favor. No, ninguno, todo lo contrario. Yo voy a echarle un piropo a Juan Valcárcel porque le veo muy joven. Le veo muy joven. Porque todavía tener esa creencia angelical de que los partidos políticos y los políticos hacen en el gobierno lo que prometen cuando están en la oposición, eso ya pasaron siglos y pasaron muchos años desde que la democracia está consolidada aquí, de que no es así. Pero yo sigo creyéndolo. Es todo lo contrario. Nunca como esta vez. Político. Nunca como esta vez. Pero yo lo sigo creyendo. Promete. Hay un clásico, que sabe que de la literatura electoral. Y así fue siempre. Que es aquel famoso leed mis labios. Y así fue siempre. Y si vamos al 82, y ya es un periodo democrático en España importante, mira qué pasó con la OTAN, con Felipe González y con Zapatero. A propósito del austericidio, al que hacía alusión Javier Blanco, algunos expertos están recomendando a la Comisión Europea que propicie estímulos de crecimiento para la economía europea. Vamos a oír las palabras del señor Campa. Sigue existiendo a nivel muy agregado una cierta inseguridad o indefinición sobre el compromiso que hay hacia mayor integración europea, en particular dentro de la zona euro, en el medio y largo plazo, y los tiempos para llegar a eso, ¿no? Se habla mucho, pues por ejemplo, de retrasos debido a elecciones en Alemania, cosas de este tipo, ¿no? Pues en la medida en que se pueda generar un mayor consenso y un mayor convencimiento en las decisiones políticas, es fundamental para el desarrollo de los países en crisis y para Europa en su conjunto. Venga, que tenía mucha prisa por hablar. Yo esta mañana leí un hilarante artículo en el New York Times, pero luego reflejado en varios medios, que hablaba de una cosa que se llama el Excel Gate.
la hoja de Excel sí. con errores, que es, según todos los indicios... ¿Pero es cierto eso? Absolutamente cierto. Pues entonces, explíquelo, por favor, que los ciudadanos, los telespectadores no tienen ni idea de qué es esto. Uno de los documentos fundamentales que manejó la Unión Europea para recomendar los recortes a caiga quien caiga, el austericidio, si queremos llamarla a partir de ahora así, es un documento de dos catedráticos de Harvard, un hombre y una mujer, que hicieron una hoja de Excel. El documento se llama Growth in a Debt Time, o sea, crecimiento en épocas de déficit. Y entonces resulta que tiene un montón de errores, como se acaba de demostrar un estudiante de 28 años del colegio Amherst de Massachusetts, porque, primero, no coinciden las cifras, porque se olvidan de poner, de los veintitantos países que quería poner, a aquellos países como Nueva Zelanda o Austria u otros que crecen. La teoría es, no creces a partir del 90% de déficit. Pues hay un montón de países que sí crecen. Y luego la hoja de Excel tiene... Porque están bailados los datos de casilla. Sí, tienen en lugar de ponerlo aquí, una están puestos aquí. No contemplaron esas variables. No, vamos, como lo del debe y el haber, vaya, que se olvidaron de contemplar un montón de variables. O sea, ese día se les acabó la noche acaba y dijeron, de no nos metas. Acaba de salir Olivier Ballí, que es uno de los portavoces de la Comisión, del área económica de la Comisión, y dice, bueno, a ver, la verdad es que leímos otros muchos documentos, pero es verdad que este tiene un montón de irregularidades. Lo podemos tomar como ejemplo o como metáfora de que es evidente que la política de contención del déficit a toda costa fue desde el principio un enorme error, y si no, hasta el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, dice, ¿tú de mayor qué quieres ser? Yo quiero ser presidente de la Reserva Federal estadounidense. Así de sencillo. Sí, no, yo no quiero tomarlo como metáfora, yo quiero tomarlo como... Bueno, o sea, como lo digo porque también es una metáfora de cómo evoluciona la crisis, lo de Lehman Brothers, y cómo todo el mundo iba... Bien. José Manuel Rubín, ¿qué le parece esto y lo del fallo de la hoja de Excel y qué le parece lo que están aconsejando algunos economistas? Y me parece espléndido porque siempre en Estados Unidos pues hay unos jóvenes que dan lugar a grandes crecimientos de la sociedad y dan lugar a grandes éxitos de la sociedad. Recordemos cómo nació el PC o cómo nacieron tantas ventajas en los talleres o en los garajes de las casas de chicos de 17 años, de chicos de 18 años y de 20 años. Yo saludo que haya tanto talento y tanta inteligencia por ahí, que después hasta los sesudos hombres de negocios y los grandes economistas y los titulados en Harvard y en Oxford pues tengan que mirar los papeles de unos jóvenes que lo hicieron una noche de copas a lo mejor y tal. A mí eso me parece bien, porque es el talento el que fluye en cualquier lugar, y lo que hay que aprovechar es el talento, venga de donde venga. Ahora, yo no creo que organismos internacionales con una dotación de técnicos importantes que se vayan a mover solo porque aparecieron allí unas hojas de Excel. Yo creo que es, como dice Lodeiro, una metáfora de que lo tradicional, lo clásico, la manera de ver las cosas, hay que cambiarla. Hay que abrir, pues yo sí le doy más importancia la mente para esto. ver otras maneras de resolver estos problemas. Yo lo que critico es el dogmatismo en el tratamiento de la contención del déficit y la consolidación fiscal. Y el señor no podemos convertir eso en la nueva religión. ¿Y el señor? Acaba de decir una cosa muy importante, que es decir, bueno, hombre, estamos a expensas de las elecciones de Alemania. Que es decir, hasta septiembre, que Alemania, pero lo mismo pues todo es cuerpo a tierra. Pero eso ya lo decía Campos, lo dijo José Ángel Gurría el otro día, el de la OCDE, dijo todavía más agresivamente esto. Eso, y que cuando se saneen los bancos va a fluir el crédito. Y que según los datos... Y que los alemanes están comprando islas y que están comprando propiedades en Grecia y los grandes edificios, también es cierto, ¿no? Pero los datos que estaban hoy en la prensa era que lleva 5 meses el sector privado alemán
sin generar, sí. sin generar crecimiento. Y eso es lo que asusta ahora a los alemanes. ¿Por qué no hay crecimiento? Porque los BMWs y los Audis y los Siemens y los Dodge y todo eso los compramos los portugueses, los griegos, los españoles, los italianos, etcétera, etcétera. Hay que reconocer que todo este tema es muy complicado, ¿verdad? Todo este tema relacionado con Europa, con el déficit, porque además un día nos dicen una cosa y al día siguiente otra. Nos dan continuamente una de cal y otra de arena. Un día está la cosa muy bien y al día siguiente hay que hacer recortes y hay que hacer, bueno, pues apretarse más el cinturón, ¿no? Vamos con otro tema relacionado con la Unión Europea, pero que nos atañe a nosotros, ¿no? Que nos compete de alguna manera, que la Unión Europea acordó la creación de una directiva comunitaria sobre créditos hipotecarios que garantiza condiciones favorables para los prestatarios en caso de pago anticipado. Bueno, se contempla la dación en pago, algo que se reclama aquí, pero que parece ser, según dicen los expertos en economía, que no puede ser porque se hundiría el sistema, la banca. A partir de ahora, el comprador de una vivienda tendrá más protección y estará mejor asesorado. Así se recoge en la futura Ley Europea sobre Hipotecas que ha consensuado hoy el Parlamento Europeo y que pretende evitar situaciones como esta. El texto tiene que ser aprobado todavía por el Pleno y por los Estados miembros, que tendrán 2 años para implementarlo. La normativa garantiza condiciones más favorables para los prestatarios en casos de pago anticipado y contempla la opción de dación en pago de forma voluntaria. Después de 2 años de negociaciones, los 27, la Comisión y el Parlamento Europeo han dado luz verde al texto legislativo, el primero que regulará a escala comunitaria la concesión de préstamos para la compra de viviendas. Las 3 partes alcanzaron un acuerdo provisional que fijará los estándares mínimos para mejorar la información al consumidor antes de firmar los créditos y para promover préstamos responsables. Bien, ¿qué les parece esto que está? Que hay que cargarse al Parlamento Europeo de una vez. Tomárselo en serio, de verdad. Es que viendo estas imágenes, me acuerdo, estuve en Estrasburgo y estuve en Bruselas, y es increíble que una vez al mes cogen toda la maquinaria, todos los papeles, todos en trailers y en convoys de tren, y lo trasladan todo a Estrasburgo para celebrar una sesión, porque hay que celebrar una sesión también en Francia. Quiero decir, es increíble, ¿no? Y luego nosotros queremos recortar aquí o noso parlamentiño, ¿no? É algo increíble. Respecto a la dación en pago, yo creo que estamos casi todo el mundo de acuerdo. Pero además, el otro día yo escuchaba que ya es algo que se produce. Claro, lo que pasa... hay muchísimas. En casos extremos, pero varios miles de daciones en pago. Pero que no se podría hacer por ley para todo el mundo. Pero ¿cuál es el problema? Que la banca ha tasado, que bueno, ahí las sociedades de tasación también tendrían que igual pasar, ¿sabes?, para rendir cuentas. Cierto. Han tasado los pisos y valían 60, los han pasado en 120 y dice, ahora valen 60. Entonces, claro, la banca le vuelves a meter el marrón ese y estamos, ese es el problema. Claro, pero de dinero que no existe, solamente existe ese dinero en el asiento. Claro. No, nadie duda de que igual, es la gran mentira del sistema. Vuelven a desequilibrar los balances, pero es que esto es un error de cálculo que había que tener previsto desde hace tiempo. ¿Pero es posible la dación en pago o no? Sí. Tendría que ser de justicia. No, yo creo que sí. Quizá no retroactiva, pero por lo menos a partir de un determinado momento. Yo establecería una serie de casos muy concretos y creo que no habría el más mínimo problema. Para la primera vivienda, que es la por fundamental... supuesto, estamos hablando de eso, claro. Yo, la dación en pago, de la misma forma que una persona cuando solicita un préstamo, pues tiene una serie de riesgos determinados, también los bancos cuando hacen esa tasación por encima... Los bancos asumieron su riesgo en un momento dado. Tienen que asumir ahora el riesgo de haber hecho esa operación. Sí. Y entonces lo que tienen es que ir al valor real y tienen que aceptar la dación en pago. A mí es que siempre, sobre todo, que sea la primera vivienda. No sé qué ministro dijo el otro día, claro, es que la gente quiere devolver la casa para comprar otro piso. Sí, Martínez Pujalte. O sea, por Dios bendito. Diputado. El ínclito. No, yo creo que lo que es bueno es esto que acabamos de escuchar aquí, que no haya 4 legislaciones distintas. O sea, que no todo el mundo vaya ahora a legislar sobre lo mismo, que haya una norma que incluya todos los intangibles y todos los tangibles y que incluya todas las reivindicaciones y que de eso se haga una media y que afecte
pues que no tenga que Canarias hacer lo suyo, Andalucía lo suyo, Cataluña lo suyo, Galicia lo suyo, España lo suyo, Francia lo suyo. Me parece que ahí lo que se pone es una pica en Flandes para que a partir de ahora al menos haya un referente europeo de obligado cumplimiento, para que a partir de ahí todo lo que sea resolver problemas puntuales, porque tenemos que hablar también que no estamos hablando de la generalización de ese problema, sino que son problemas puntuales, pues lo tendrán que arreglar las administraciones más próximas. Pero que haya un marco general europeo al que tengamos que todo el mundo acogerse, a mí me parece positivo. Sí. ¿Es posible la dación en pago? ¿Usted qué cree? Porque la cuestión está dividida entre los partidarios del sí y del no. Magdalena, yo creo ya en la vida que es posible todo. Entonces, ya no hay ninguna cosa que diga que no es posible. Entonces, ¿cómo no va a ser posible algo que se le puede buscar la solución técnica adecuada y jurídica para que sin romper ninguna norma ni ninguna convivencia pueda alguien que no pueda pagar la vivienda y que se quiere ir a vivir otra vez con sus padres, sobre todo porque no puede pagarla, sería la primera vez que el sistema financiero asume una parte del riesgo de la crisis que ayudó a provocar. Quiero lanzarles esta pregunta. ¿Qué les parece la solución que se dio de, efectivamente, tener una moratoria a aquellos que se han quedado sin trabajo y no pueden pagar la hipoteca, en lugar de la dación en pago, tener una moratoria de 2 años con los intereses al 12? Siguen corriendo los intereses, y al 12, que bueno, que no es poco, no es al 22, pero bueno, es al 12. Entonces, ¿qué ocurre con estas personas? No tienen trabajo ahora, pero ¿hasta qué punto pueden tener trabajo dentro de 2 años? A mí me parece una buena medida. Con lo cual, estaríamos en ese problema. Esta gente no tendría trabajo, tendría esa deuda ahí pendiente de pago, pero con unos intereses al 12, pero tremendos. Entonces, yo veo con una solución para hoy, pero como decía alguien, hambre para mañana, que duda cabe. Me gustaría decir porque el que no tiene trabajo no lo va a tener en 2 años. Me gustaría decir una cosa sobre la posibilidad o no, lo que decía antes aquí Rubín, que además es de cajón. Yo cuando empecé a venir a esta tertulia, me parece que fue hace 4 meses o 5, una cosa así, y en la primera tertulia que tuvimos aquí salió el tema de las hipotecas, lo recuerdo perfectamente. Y alguien dijo de la mesa, uno de nuestros juristas que vienen así de vez en cuando, bueno, el Estado, el PP, es sensible a los ciudadanos y está empezando ya a tener una visión más amplia de este tema. Y yo había dicho aquí, por casualidad, porque lo había leído el día anterior, es que me parece que acaba de salir una directiva europea que pone en cuestión que la ley hipotecaria española sea legal. Que a ver si no va a ser buena voluntad, si va a ser otra cosa. Oye, Pleno, ¿qué ocurre ahora? Lo que no se podía cambiar, que era la ley hipotecaria, imposible cambiarla, salió en esta mesa los juristas en realidad, no se puede cambiar la ley hipotecaria, cambiamos la ley hipotecaria. Valcárcel, en realidad fue una sentencia de un tribunal después de un apercibimiento de una especie de defensora del pueblo que tienen allí desde hace casi 1 año, que ya nos mandó papeles. Ahora se contempla una nueva ley hipotecaria europea que posiblemente admita la dación en pago y nosotros no. Y ojo, ¿por qué no se puede, por qué no el gobierno no permite la dación en pago? Para salvar a la banca. Para salvar a una banca a la que le han inyectado 40.000 millones de euros, que vamos a tener que pagar entre todos nuestros hijos y nuestros nietos. No, es que lo que hablamos de la primera vivienda es que a mí me parece de ética, de dignidad humana, ¿no? Es decir, creo que no hay discusión. Es como los preferentistas que están de nuevo en la Comisión Europea. Que es una estafa. Que no es una quita, dice, déjate de eufemismos, es un robo. Es una estafa, además en el Código Civil viene estipulado. Entonces dice, no, le vamos a sacar primero el 60% y luego el 40%. Y dices, muy bien, ostras, estoy encantado con eso. Pero es que la Unión Europea te dice más en sus sentencias y en sus papeles. Te dicen que no solamente la dación en pago o la crisis o los parados, lo que te dice la Unión Europea finalmente es que la persona en este país que ha firmado una hipoteca, aunque la esté pagando desde hace 25 años, está en una absoluta situación de indefensión. Es lo que te acaba de decir la Unión Europea. Los que pagan y los que no pagan.
O sea, todos los que hemos pasado por ahí, en el fondo... Bueno, yo tengo cierta información yo... sobre las preferentes de dentro Sí. de Nova Caixa Galicia Banco. Si sirve de algo. Venga, porque yo dígalo. salió una persona que había trabajado en esta Brevemente, entidad que estamos llegando diciendo que él había estado al cargo de una entidad y que no eran conscientes de lo que estaban trabajando. Sí. Bueno, entonces yo conozco a una persona que está dentro, me he reunido con él, he dicho, explícame Eso este no es tema. cierto. Y me dijo, mira, desde los jefes de zona sabíamos exactamente que se estaba vendiendo y se hacía para conseguir liquidez, porque el Banco de España no lo tenía cerrado. Y lo que cogíamos, hacíamos una bolsa entre nosotros y es como una estructura piramidal. Dábamos una a la otra hasta que el Banco de España dijo, quietos, que no se puede hacer, fondo, y se desplomó el sistema. El ejemplo está muy bien puesto, Y es ha como una habido- estafa piramidal. Es una estafa piramidal. Y ha Ha habido personas de la banca que se negaron y dije no, y lo cambiaron de aquella mesa tan así a una mesa del montón. Y ahora se están poniendo demandas en el juzgado como estafa que es. Bueno, y nos llama la atención que se hayan ido de rositas todos los que en sus reuniones de planificación de objetivos mensuales y anuales ponían aquello como objetivo prioritario y o entras o, pero bueno, no terminó la cosa, no solo de rositas, sino se fueron muy bien documentados desde el punto de vista de la a mí lo que está diciendo Valcárcel me lo reconoce. Pero no está terminado todo esto. Ni que tengan scratches esos señores que se los llevaron. Bueno, yo lo que me parece, y lo digo siempre aquí, y además, bueno, que no abandonaremos el tema de las preferentes hasta que el último ahorrador haya cobrado su dinero. Lo denunciamos, yo creo que un programa así y al siguiente también, y lo que decimos siempre, que efectivamente hay que salir de la crisis, que tenemos que arrimar todos el hombro, pero que empiecen ya con la reestructuración del sistema, de la administración, y que recorten de donde hay que recortar, y no del pobre ciudadano, y no recortar quitándoles a los pobres enfermos de hepatitis que están en la cárcel su medicación, porque parece ser que el interferón, como es caro, los que tienen hepatitis y son drogadictos no tienen derecho a nada. O sea, los más desheredados no tienen derecho a eso. Que ya no se pueden hacer, pero vamos, subir los impuestos y recortar más los impuestos. Desde luego que no, desde luego que no. Meter con otra cosa, los políticos que recorten por donde ellos saben muy bien que hay que recortar, y eso lo saben. Bien, vamos con el último de los temas. Vamos a dejar un poco ya los temas tan serios de déficit, el acoso, las hipotecas, y vamos con un tema más distendido. Y esto a mí me recordó mucho al ministro Sebastián de Zapatero, con aquellas ocurrencias que tenía de quitar la corbata en el Parlamento, porque así pues el aire acondicionado estaba a menor volumen y entonces así ahorraban energía, o cuando nos envió a casa la bombilla de bajo consumo. Esto no es nada comparado con las ocurrencias de nuestro ministro Arias Cañete. Estas sí que son ocurrencias como para poner ocurrencias hasta con H. Pues ahora se le ocurre que nos duchemos con agua fría, pero la que tuvo por ahí uno del gobierno italiano es todavía más fuerte, y sobre esto hizo don Juan Valcárcel su viñeta, que vamos a ver ahora. Vamos a ver, aquí está la viñeta, cuéntenosla ya. Es de un titular del Mundo. El ministro Arias Cañete recomienda duchas de agua fría para ahorrar energía. Este ministro también había dicho que consumía yogures caducados, claro, me parece. Y luego hay un ministro italiano que dijo que lo que tenían que hacer era cambiarse los italianos la ropa interior cada 4 días, que cambiarla a diario era consumir muchas lavadoras, y cuando le dijeron que eso iba a oler fatal, dijo no hace falta, con colgarla a airear cada día ya está. Dice uno de los pobres estos de pedir que pongo yo, abandonados de las instituciones. Dice uno, nosotros cumplimos los consejos del gobierno, nos lavamos con agua fría, comemos cosas caducadas, y dice el otro, y no nos cambiamos los calzoncillos porque no tenemos. Bueno, pues efectivamente la viñeta está bien, pero vamos a oír las palabras del señor Arias Cañete. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria ha anulado la norma del yogur, ha dicho que los yogures no caducan y que son objeto de consumo preferente.
Por lo tanto, pasará a la historia por haber regulado un producto de acuerdo con las normas que los científicos establecen, de manera que no se desperdicien alimentos y que no se tiren a la basura alimentos que se pueden consumir perfectamente. Estaré encantado de hacer esa aportación. Y en segundo lugar, si hablamos de mis comentarios sobre ahorro de agua y ahorro de energía, pues yo me reitero que el 20% de la energía que se utiliza en los hogares se utiliza en calentar agua. Y además el calentamiento se hace con combustibles fósiles. Y en España, al cabo del año, en calentamiento de agua en los hogares, pues emitimos a la atmósfera cerca de 4 millones de toneladas de CO2. Y todo lo que he dicho es que podemos ahorrar energía, podemos, si no dejamos correr el agua hasta que se pone caliente, cosa que es verdad, ahorramos energía, en primer lugar, y en segundo lugar economizamos agua. Porque más o menos se desperdician en estas prácticas diarias cerca de 10 litros por ciudadano, que multiplicado por 365 días son 3.600 litros, que son 3 metros cúbicos y medio, que multiplicado por 45 millones de ciudadanos, pues da una cifra astronómica. Bueno, si me permites, Elena, voy a continuar con el chiste. Bueno, es que esto realmente, es que esto no puede ser, esto no es serio realmente, ¿no? Las ocurrencias. A mí me decepciona un poco porque yo en mis épocas de más temprano ecologista siempre el eslogan era ahorre energía y agua, dúchese usted con alguien, ¿no? Claro. Y ya veo que el hombre hemos perdido. Yo ahora creo que tenemos políticos con menos nivel que antes, pero también los eslóganes son con menos nivel. Lo que me hace gracia es el gesto de cómo lo cuenta, como diciendo, pero ¿están ustedes tontos o qué? Es que no se dan cuenta de que esto tiene que ser así. Además, con todo lujo de detalles. Sí. Hizo la cuenta 3 metros de los cúbicos, litros de... No, pero es que parece que Rajoy lo saca del club de la comedia, ¿no? A todos, porque Fátima Báñez, movilidad exterior, el pago indiferido de Lola de Cospedal y tal. Esto es una larga saga que empezó con el bichito que se caía de la mesa de Sancho Roth. Uy, ¿cuánto tiempo de aquello? Y los brotes verdes. Los brotes verdes, los hilillos de plastilina. Es un no parar. Algunas de esas expresiones que decir vosotras me parecen más graves que las de estas del ministro Arias Cañete, que en el fondo me parece que usted ha empezado a ducharse con agua fría. Una víctima ilustrada de las estadísticas. Las estadísticas dicen lo que dicen, él debe tener un buen cerebro para memorizarlas y entonces con números y con datos, que es lo que le pedimos a veces a los ministros, menos palabras y más documentación. Hoy empezábamos esta tertulia pidiendo datos, o sea, menos rifirrafes en el Parlamento y más datiños. Bueno, pues yo creo que también no podemos ahora, en fin, hacer de esto más que una anécdota. Más que una anécdota. ¿Y qué quiere que hagamos? Porque encima la anécdota el ministro la documenta. Y la documenta diciendo lo que se ahorra en contaminación de la atmósfera. Mi hijo Grayson, al verme hacer la viñeta y leerla y ver lo que dijo el ministro, dijo, tiene 13 años, me dijo, oye, y si no comemos, también ahorramos. Eso fue lo que un crío de 13 años saca en conclusión de lo que dice el ministro encargado de la cosa. La verdad es que no es triste. Yo a lo que voy es que a un ministro no se le puede descalificar por una anécdota. No, en absoluto. Ni se puede tal, porque dijo... Pero la incontinencia verbal no es buena y no dice nada. Que duchas en agua fría, perfecto. Mejor es la fórmula de Lodeiro. Pues a lo mejor, ¿entiendes? Cuando hoy vean Popular Televisión y vean que la mejor fórmula para ahorrar energía es la de Lodeiro... La compro. Que la es. Claro. Claro. No, o que diga, por ejemplo, bañen a los niños juntos. Y es verdad, los niños en las casas se bañan juntos, hay 2 niños en 3 y ducharse y de todos 2 a la en 2. bañera. O de 3 en 3. O de 3 en 3. Puedes invitar a los vecinos. O todo el vecindario, claro. ¿no? Pero bueno, duchas comunitarias. De todas formas, la incontinencia verbal no es un buen síntoma. Y hay 2 cosas en las que los políticos últimamente, 3 casi son, si empezamos, que son los concursos de eufemismos, los concursos de ocurrencias y los concursos de obviedades, lo cual a mí me preocupa. Una última ocurrencia, frase que oí que me pareció muy interesante. Gracias al PP, los españoles saben cómo gobierna la derecha. Gracias al PSOE, los españoles no saben cómo gobierna la izquierda. Bueno, hay que pensárselo. Juan Valcárcel, muchas gracias. Placer a vosotros. Gracias.
Gracias a ti, Muchísimas Magdalena. gracias y muchísimas gracias. Un Gracias a placer. ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el viernes. Estaremos a eso de las 10:30 de la noche. Que sean felices.